I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor help us to Juan Kim, clase 2. ¿Cómo están todos? Otra vez nosotros podemos aprender la palabra de Dios. En este momento vamos a buscar Oseas capítulo 14, del versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Solamente un versículo he leído. Es muy importante, ¿no? Según la palabra de Dios dice que en el camino de Jehová es muy recto. Por esa razón, solamente los justos andarán ellos. Los justos andarán por ellos, así dice, ¿no? Es muy importante porque todo el mundo está creyendo en Dios. Todo el mundo está buscando la verdad. Pero mucha gente todavía está llevando el pecado en su corazón. Por eso tiene miedo de decir que yo soy justo. ¿Por qué? No hay justo ni aun uno, según la palabra de Dios. Por esa razón, en la Biblia está escondido el secreto del renacimiento. Porque el renacimiento es que cuando uno recibe el perdón de los pecados, siendo pecador, puede ser justificado y puede ser justo. Por eso en esta mañana yo voy a presentar ante ustedes con una palabra muy especial, Hebreos capítulo 11, el versículo 4 así dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa esta palabra? En el libro de Génesis capítulo 4 sale la vida de Caín y la vida de Abel. En aquel entonces Caín estaba siendo como labrador. El labrador tiene que esforzar cada día, cavando la tierra, regando a la tierra, sembrando. Ya cada día está sudando. Y para cosechar alguna cosa, algún fruto, debería llevar muchos tiempos. Por fin, en el corazón de Caín quería ofrendar al Señor. Por eso le ofrendó con los frutos de la tierra. Pero Dios no le agradó su ofrenda, tampoco agradó a Caín. Es decir, que Dios desechó de la ofrenda de Caín y también a Caín. ¿Qué significa? ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Además, Abel era un pastor de las ovejas. Solamente mató una oveja y quitando la sangre y le ofrendó, pero Dios le agradó. Entonces, comparando de la obra de Caín y Abel es incomparable, porque Caín, más fuerte que Abel, él estaba sacrificando su vida. Es decir, que Dios no quiere ver nuestro esfuerzo, ni sudor, ni nuestra obra, sino que Dios quería descubrir la fe. Es muy importante, ¿no? Porque Abel podía descubrir el secreto. ¿Cuál es el secreto? Dios agrada solamente la ofrenda de un animal, como oveja, se refiere a un sacrificio. Porque siendo pecador, para ser justificado, sí o sí tiene que ofrendar una oveja. La oveja
se refiere como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios significa que en el corazón de Abel podía confiar en Jesucristo que iba a nacer. Entonces, ¿cuánto año hay diferencia de tiempo de Abel hasta nuestro Señor Jesucristo? Más o menos debería pasar 4,000 años. Pero antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de Abel podía producir la fe en Cristo Jesús. Por esa razón, como dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Dios estaba dando testimonio de él a Abel. Dice que tú eres justo. Entonces Abel era hijo de Adán. Por eso cuando Adán comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Abel ¿dónde estaba? Estaba en el cuerpo de Adán. Por esa razón, comparando de Romanos capítulo 5, el versículo 12, está comparando, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte. Es decir que el espíritu de Abel también estaba muerto. Su espíritu fue sentenciado a muerte por causa del pecado de su padre Adán. Es como igual que nosotros, ¿no? Nosotros cuando estábamos en el cuerpo de Adán, ya llegó la sentencia a muerte. Cuando el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya nosotros hemos recibido la sentencia a muerte. Pero Abel podía alcanzar, recibir testimonio de Dios. Dios le dio testimonio de que era justo. Entonces, ¿con quién Dios puede llamar justo? Al que tiene la fe. Entonces, ¿la fe de dónde viene? La fe viene de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, confiando la sangre que estaba derramando, muriendo una oveja, en el corazón de Abel consideraba de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿qué es lo que surgía? En el libro de Hebreos capítulo 9, así dice, el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Según la palabra de Dios nos explica que hay dos tipos de tabernáculo de reunión existe. Uno es original. El tabernáculo de reunión original que está en el cielo. El versículo 11 de Hebreos capítulo 9 está explicando así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Nosotros podemos ver todas las cosas en esta creación, en el universo, en la tierra, pero el tabernáculo de reunión original está en el cielo, por eso por nuestra vista no se ve. Por esa razón Dios le llamó a Moisés cuando le dio 10 mandamientos para que cumplan todos los israelitas, pero ellos no podían cumplir. Por eso Dios le mandó a Moisés para que hiciera el tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión que hizo Moisés, eso es una copia, no era original. Por eso nosotros podemos imaginar, por medio del tabernáculo de reunión que hizo de Moisés, a través de eso nosotros podemos saber. Porque en el tabernáculo de reunión hay la puerta, único lugar donde entra en el lugar santo. Entonces se refiere a la puerta nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo decía que yo soy camino y la vida y la verdad. Entonces únicamente por medio de Jesucristo la gente puede
tener la salvación, puede tener la vida eterna, puede entrar en el reino de Dios. Entonces, según esta palabra, el versículo 11 dice que Dios creó el tabernáculo de reunión celestial. En ese lugar hay lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente puede entrar el sumo sacerdote celestial. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo fue establecido como rey, sacerdote, profeta. Por esa razón Jesucristo, cuando murió en la cruz, en aquel entonces prácticamente su sangre fue salpicada encima de la tapa del arca de pacto de Jehová. Se llama el propiciatorio, donde llega la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuándo llega la misericordia de Dios? Cuando cancela el precio de pecado de nosotros. Por eso el versículo 12 está explicando así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención está explicando sobre cancelación del pecado de nosotros, pero añade una palabra más: eterna redención. Significa que Jesucristo una sola vez para siempre había cancelado el pecado de todos nuestros pecados. Por eso, como dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Incluye todos nuestros pecados en el pecado del mundo que quitó por medio de Jesucristo hace 2000 años atrás. Por eso nosotros tenemos que tener misma fe como la fe de Abel. Abel alcanzó a recibir el testimonio de que Dios había dicho a él: tú eres justo. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe verdadera a través del Evangelio, podemos adquirir esa fe. ¿Por qué? En el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia humana? ¿Cuál es la justicia de Dios? Hay dos tipos de justicia existe. Por eso Romanos capítulo 10 está hablando sobre el tema de eso. Ya vamos a ver. Romanos capítulo 10, el versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es muy importante, ¿no? No se han sujetado a la justicia de Dios. Porque la gente no puede ser sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Quiere establecer su propia justicia. ¿De dónde viene la propia justicia? Por medio del mandamiento de Dios. ¿Por qué? Mucha gente está pensando: Dios nos dio mandamiento de Dios para que cumplamos. Pero es muy importante. Nadie puede cumplir 10 mandamientos. Mucha gente puede tener duda: ¿por qué no puede cumplir mandamientos? Solamente 10 mandamientos. No es como muchos, sino que 10. Sí, aparentemente es muy fácil cumplir 10 mandamientos. Pero como dice el último mandamiento: no codiciarás. ¿De dónde viene la codicia? Del corazón del ser humano. Por eso, por tener la codicia de dinero, se roba. Por tener codicia de hombre, se adultera. Por tener codicia de alguna cosa, asesina para quitar dinero, joyas. Y también por la codicia de comida, y puede comer. Y es decir que en el corazón del ser humano siempre se levanta la codicia. Pero mucha gente puede sentir que yo puedo guardar mandamientos, yo puedo cumplir mandamientos. De ninguna manera. Busquemos esta palabra, Romanos capítulo 3,
el versículo 20, así dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Significa que ninguna persona puede cumplir mandamiento de Dios. Solamente por medio de mandamiento de Dios puede adquirir el conocimiento de pecado. Ah, eso es pecado, eso es pecado. Yo no sabía que codicia es pecado. Por eso Romanos capítulo 7, el versículo 14, apóstol Pablo estaba diciendo: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Significa que no solamente el apóstol Pablo fue vendido al pecado, sino también todos los hombres del mundo fueron vendidos al pecado. Por eso el pecado es nuestro amo y nuestro dueño. Pues el pecado que mora en el corazón de nosotros domina a nuestra vida. Aunque nosotros no queremos cometer, pero el pecado que mora en nuestros corazones está actuando para que cometen. Ya, por eso nosotros podemos descubrir esta palabra. El versículo 17 de Romanos capítulo 7, así dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué significa? Apóstol Pablo descubrió que en el corazón de mí hay un pecado. Este pecado produce los pecados. Es decir, que como igual que una enfermedad tiene virus, como tipo virus existen como enfermedad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo era joven que tenía enfermedad de tuberculosis. Cuando uno tiene tuberculosis con virus en aquel momento, ya tiene síntomas. El síntomas de enfermedad puede producir de cuerpo como fiebre y tos y también dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos tipos. Uno es origen de la enfermedad, es virus. Y síntomas es como los frutos. Lo mismo, cuando uno recibió el pecado a través de Adán, en aquel entonces entró este pecado en el corazón del ser humano. Y luego ya está funcionando este pecado para que comete la gente. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra. San Marcos capítulo 7, el versículo 21. San Marcos capítulo 7, el versículo 21, así dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Como dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, todos los hombres del mundo están teniendo mismo corazón que produce estos pensamientos malos. Dentro del corazón, ¿qué es lo que sale? Malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Significa que todos los hombres del mundo están llevando este tipo de corazón. ¿Quién puede ver este corazón? Nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo se ve. Entonces, únicamente el ser humano quiere cubrir, quiere tapar para mostrar como si fuera buena persona. Pero de ninguna manera no puede mentir contra nuestro Dios, porque Dios investiga acerca de nuestros corazones. ¿Qué es lo que sale? Sale solamente el pecado. Por eso Génesis capítulo
6 estaba diciendo esta palabra, como dice el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En la época de Noé, Dios cuando vio la vida de los hombres del mundo estaban corruptas, ya estaban cometiendo, estaban llenos de pecado. Por eso Dios se arrepintió. Dios quería raer por diluvio. Por eso, como dice el versículo 6 del mismo Génesis capítulo 6, así dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, Dios tiene corazón, no es como corazón órgano, sino que el corazón tipo espiritual. Entonces, nuestro Dios se arrepintió de crear a todos los hombres del mundo. ¿Por qué? Cuando Dios creó a los hombres del mundo, eran puros corazones. Solamente podían conversar con Dios, solamente podían hablar con Dios, solamente podían recibir la guía de nuestro Dios, solamente pensaban sobre buenas cosas. Pero después de aceptar la voz de Satanás, ¿cómo le engañó a Adán y Eva? El día que comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, no morirás. Y luego serán abiertos sus ojos, serán como igual que nuestro Dios, sabrán como el bien y mal. Es muy importante, segunda palabra, como dice, ustedes cuando coman el fruto de la ciencia del bien y del mal, serán como igual que nuestro Dios. Eso es gran peligroso, ¿no? Porque Satanás no era desde primero Satanás, sino que era un ángel. Porque Dios creó el mundo de los ángeles. En aquel entonces ángel no tenía mancha ni maldad, estaba muy excelente. Pero un día en el corazón de Satanás, y siendo ángel, quería levantar un deseo de ser como igualar nuestro Dios. Eso es una codicia. Siendo una criatura, quería ser como creador. Es muy importante, ¿no? Eso es gran maldad. Por eso nosotros podemos investigar el pecado de Satanás. Ya hasta allá nosotros podemos hablar hasta este lado.